Ok, entonces veamos qué tanto maneja el concepto. Primero que Vale. todo, cualidades generales del protocolo en aspectos de preparación del paciente. ¿Cuáles son los requisitos de preparación? Idealmente debe venir con un ayuno nocturno y con dieta ¿Cuántas blanda. horas? 6 horas. De 4 a 6 horas, ¿ya? Sí. Y con dieta blanda. ¿Qué queremos lograr con la dieta blanda? Eh, Ahí se me fue. Reducir el contenido intestinal. ¿Ya? ¿Y eso qué conlleva imagenológicamente? ¿Qué quiero evitar en la imagen? El, el artefacto de blurring ocasionado por el movimiento por el peritáltico. Logro autónomo, ¿cierto? Sí. Bien. Ok, de prima de ayuno. ¿Ocupamos fármacos para este examen? ¿Es necesario ocupar fármacos? Se puede ocupar, pero generalmente no se debería. No se ocupa. No se ocupa. Es muy No. raro que alguien pida o sea, tendría que ser un caso muy, muy, muy particular con alguna obstrucción intestinal o algún conflicto intestinal. Y yo lo he ocupado una vez en 15 años, el resto todo sin fármacos. Ahora, ¿cuáles son los conflictos fisiológicos que yo voy a tener por el simple hecho de hacer un estudio en abdomen? El, el movimiento respiratorio del paciente y el Ya, movimiento pulsátil de los vasos de la región. mal peristáltico. Sí. ¿Cómo yo logro reducir el movimiento peristáltico? Mediante adquisiciones rápidas y Ya, como me quito de encima el artefacto por respiración, mediante apneas expiratorias. mediante un método es la apnea y el otro método, Eh, no me pillan, no sé cuál sería el otro. gatillado respiratorio, Ya, ya, ya. Es que el igual gatillado respiratorio. no lo tomé tanto en cuenta, profe, porque dijo que en verdad no se utilizaba, o sea, puede ser utilizarlo, pero alarga mucho el tiempo de adquisición del examen, dependiendo de O sea, lo... no es que no lo ocupemos, ojo, porque en todos los centros médicos se va a encontrar con este escenario, donde vamos a tener un sistema de senseo respiratorio del paciente. Va a Ujú. depender de cómo usted va a emplear el método. Y por eso siempre vamos a tener estas dos opciones, entre hacer apnea o ocupar gatillado respiratorio. Entonces aquí la ventaja y la desventaja de ocupar apnea. La desventaja es que dependemos principalmente de la capacidad del paciente de mantener la apnea. La tolerancia del paciente, ¿cierto? Claro. Y la ventaja, Si el paciente lo tolera, es un método mucho más rápido que el gatillado respiratorio. ya. Y el gatillado respiratorio, ¿qué es lo que es? ¿Me lo podría explicar? Se censa la frecuencia respiratoria del paciente y se sincroniza la adquisición con la expresión que se censa. Ya, Entonces se va en a fase adquirir, expiratoria entonces. sí, ¿Por qué se toma en fase expiratoria? A diferencia de Scane que se toma en fase inspiratoria. porque en fase expiratoria queda un volumen residual en los pulmones, haciendo que ¿Mm? sea eh, más estándar, por así decirlo, ¿Mm? ya que no se puede, las respiraciones no siempre van a ser iguales en el paciente. Perfecto. ¿Cuál es el contra de ocupar un gatillado respiratorio? Los tiempos de adquisición y que en pacientes que tengan la frecuencia respiratoria muy alterada, no siempre se va a poder utilizar este método, ¿Por qué? porque tienen una respiración
Ahí se me fue la palabra. ¿Qué pasa con la sincronización y la adquisición? O sea, se adquiere en la fase expiratoria. Si el paciente tiene una respiración alterada, puede que salga en una fase inspiratoria. Mire bien la foto. ¿Qué me está queriendo decir ese gráfico? ¿Qué me quiere decir? ¿Por qué aparece el TR metido entre medio de eso? ¿Me escuchas, cierto? Sí, sí, Sí. sí, profe. Sí. ¿Se acuerda o no se Eh, acuerda? no, profe, la verdad no. Que la latencia en la fase expiratoria se sincroniza con el tiempo de repetición de la imagen. Entonces, una de las grandes desventajas que tiene esta técnica es que la fase expiratoria, la caída en la adquisición y la sincronización depende y genera una codependencia del tiempo de repetición. Entonces, un paciente, por ejemplo, neonato, tiene un conflicto en el TR. ¿Por qué? Porque como su oscilación expiratoria es más cortita que la de un paciente adulto, el TR se empieza a achicar. Entonces puede caer en el contexto de que planificando un T2, al automatizar el gatillado, empieza a recogerse el TR y empieza a tener cualidades de P o T1. Entonces, Ya. eso en pacientes pediátricos es un arma de doble filo y hay que saber ocuparla, ¿ya? Y la otra desventaja, eh, espérame que la Sofi. La otra desventaja es que el TR, o sea, el gatillado respiratorio no lo puedo ocupar en todas las secuencias. Hay secuencias que por sus cualidades físicas no puedo sincronizar, como el dentro fuera de fase, por ejemplo. Y como las secuencias incoherentes en general no se pueden sincronizar con el gatillado respiratorio. Entonces, como toda técnica tiene un patrón de ventaja y un patrón de desventaja, ¿ya? Ahora, habíamos dicho que tenemos varios conflictos fisiológicos. Ya corregimos el peristáltico, ¿cierto? Que Ujú. con dieta blanda podemos disminuir el movimiento y evitamos el blue ring autónomo. Ya evitamos el respiratorio. Y a través de la apnea y el gatillado podemos mejorar y evitar el blue ring, ¿cierto? Que también sería autónomo. Pero nos queda otro artefacto. ¿Cuál es el artefacto que nos queda? El ghosting. Ghosting, ¿cierto? ¿Y cómo le Sí. voy a corregir el ghosting? Ese se puede corregir con banda de saturación en el vaso que se quiere evitar el artefacto. Exactamente. Por lo tanto, en imágenes axiales en general o en general en todo el protocolo, tenemos que poner banda de separación sobre y bajo el campo de visión para poder disminuir. Algunas veces no lo logramos por el flujo, Ujú. porque hay flujos muy rápidos, pero sí podemos disminuir significativamente las bandas. Contra esto, que son pulso extra. Y hacer pulso extra es masar en el paciente, ¿ya? Y así corregimos todos los conflictos fisiológicos que tenemos en este protocolo. ¿Dudas hasta acá, No, profe, Filipín? no, no, Perfecto, ¿ya? todo claro con Entonces, eso. prevención ayuno, dieta blanda, ¿cierto? Para la administración venosa vamos a ocupar días 22 o 20. La Ujú. inyección, la gran mayoría de los centros médicos la ocupa manual. Y en este caso, recordar que, a diferencia de tomografía computada, acá no la administramos el shot de agua que sí lo hace escáner. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque quería que el estómago y el duodeno se vieran hiperintensos en la imagen entonces. Y eso puede entrar en conflicto y nos puede tapar información relevante en segmentos adyacentes como en el páncreas, por ejemplo, que son estructuras pequeñas, o en la polla de váter, o se puede superponer a estructuras de intensidad similar como la viabilidad. ¿Ya? Bien, cualidades del protocolo entonces.
Hablemos de las condiciones técnicas de la secuencia. ¿Cómo armamos este protocolo? Eh, bueno, considerando la región, tiene que ser protocolos de adquisición tan rápida. ¿Mm? Eh, Ah, fue la- Sofi, ¿qué está diciendo? ¿Está en la clase la Sofi? Nunca. No, está en el chat, no. Ya, pero la Sofi está viendo la clase. A lo mejor no puede interactuar, pero sí está viendo la clase. Ya, me dejo las dudas. Parece que no está en la clase. Ya. Eh, ¿Cómo vamos a armar técnicamente? O sea, el tipo de secuencia que vamos a trabajar acá. Se van a priorizar las secuencias potenciadas en T2 debido a las características de los órganos que están estudiándose en esta zona. ¿Ya? Eh, tienen que ser secuencias rápidas y eh, y ahí me pilló. No sé qué otra. A ver. Em, el protocolo, Ujú. perdón que estoy comiendo. Sí, no se preocupe. El protocolo lo dividimos como en dos partes. Usted, como usted bien dice, el protocolo tiene que ocupar sí o sí secuencias rápidas. Pero este protocolo lo dividimos en aspectos técnicos, en dos partes. Solamente hablando de secuencias. Esto es el ítem de secuencias. Estas primeras dos imágenes, bueno, me equivoqué. Pásame. Ahí. Estas primeras tres secuencias hasta acá son de familia Spineco. Y todo el resto hacia abajo son de familia Gris. ¿Qué tipo de secuencia son estas tres? No le entendí la pregunta. ¿Se refiere como a si es Turbo Espineco, Fast Turbo Espineco? ¿Eso? ¿Sí? ¿Si es Serían turbo de o fast la turbo? Fast Turbo. Fast turbo, ¿cierto? O, ay, no escribe. Las, Ay, Tamaire, ahí sí. sí, La single shot. ¿Cuál es la cualidad de la single shot? que con un pulso excitador llenan todo el espacio. Perfecto. Y las imágenes de acá abajo, el dentro y fuera, ¿qué secuencia es? Es un gradiente incoherente. Incoherente. Puede ser incoherente o puede ser una gradiente clásica. Cualquiera de las dos, ¿ya? La difusión, ¿en qué categoría entra? Eh, ¿Qué secuencia de base es? Aquí tengo una duda, profe, porque cuando pregunta secuencia base en la discusión Porque al final combina elementos de las dos... Es De las híbrida, dos. tiene Sí. conducta híbrida, aunque es clasificada como gradiente. Yo personalmente no estoy de acuerdo y siempre lo hago saber al mundo. No estoy de acuerdo con esa clasificación, pero no estoy de acuerdo por una razón. Así que la persona que hizo esa clasificación me gustaría discutirlo rápidamente. Se clasifica como gradiente, por eso en este ítem entran las categorías gris. Pero la base es espínico, Sí. EPI. Por lo mismo, porque tiene un pulso de 90, un pulso de 180, esa es la base del queque. Y entre medio de ellas tiene gradientes bipolares para que tanto su amplitud como su duración genere una conducta de contraste que es el factor B, ¿cierto? Sí. Perfecto. ¿Y las fases dinámicas con qué secuencia vamos a hacerlas?
Empieza con gradiente incoherente o... Por una incoherencia. Sí. Perfecto. Hasta ahí llegamos al protocolo de abdomen. El protocolo de Ujú. abdomen requiere medio de contraste, aunque no lo indique la orden médica, a menos que el paciente tenga contraindicación, ¿cierto? Ujú. Pero además vamos a tener secuencias complementarias para las imágenes de colegio. ¿Cuáles son? Las que están en T2 pesados, que son una single shot o volumétrica. ¿Cuál es la single shot? ¿El radial o el volumétrico? La radial. La radial, ¿cierto? ¿Y el volumétrico? ¿Qué secuencia de base es? ¿Un T2? ¿O no se refería a sur? No, la potenciación la tenemos súper clara, Ah, ya, T2. sí. Pero la base, la secuencia de base, ¿te acuerdas, no? No. Ah, no. Turboespineco, que es de isométrico. Profe, Entonces ya tenemos ¿puede repetir lo último que se le el cortó volumétrico, la... Sí. el C2 volumétrico es una turboespineco, pero Ujú. 3D. El Ah, radial ya. es 2D. Y en este caso, como es volumétrico, nos vamos a asegurar que sea isométrico para poder ocupar el MPR y trabajarlo en otros planos. O el radiólogo, mejor dicho, evalúe la vía biliar en otros planos. Ujú. ¿Hasta ahí, Felipito, dudas? No, todo claro. Perfecto. A todo esto, Felipito, ¿no le molesta que comparta este video con los chiquillos del curso? Es que me quedó mal la grabación también. Y esto está No, quedando no hay, perfecto. Y sí, ya, ¿no le molesta? no hay problema. No. Para dejarle el respaldo, porque está quedando re buena la clase. Así hacemos el chumbeo completo. Ya. Entonces, como ya vimos, el protocolo vamos a partirlo con un coronal, ¿cierto? ¿Cuál es la función del coronal? Otorga una visión general de la región y nos permite la planificación de los cortes axiales. Exactamente. El grosor de corte que vamos a ocupar es de 5 5 milímetros milímetros. y el gap rondeante del 10-15%. No, ¿cierto? Ujú. Y el plano de preponderación, como usted bien dijo anteriormente, es El axial. el axial, ¿cierto? Y el axial siempre lo vamos a planificar desde el coronal y nos vamos a asegurar que se queden 3-4 cortes, ¿cierto?, sobre la cúpula diafragmática. Y esto lo vamos a hacer de manera de que si el paciente general hacia la respiración, que no nos quede cortada la cúpula hepática, que es uno de los grandes conflictos cuando estamos al límite con los cortes, al igual que abajo, que el plano de adquisición tiene que quedar bajito de los polos renales por lo mismo, unos 3-4 cortes debajo del polo renal. Entonces, así nos aseguramos que si el paciente genera alternancia respiratoria, no me genere cortes en órganos de interés, como en este caso que son el hígado y el riñón. ¿Ya? Ya ahí tenemos súper clara la vista técnica de mis secuencias. Ahora vamos a darle la utilidad clínica de mis secuencias. ¿Para qué yo voy a ocupar el single shot? ¿Qué utilidad tiene? Nos permite principalmente la caracterización anatómica de la región y nos permite identificar si existe alguna patología de característica acuosa. Por una parte, el foco principal es evaluar morfología de los grandes órganos, que en este caso son órganos macizos y parte de órganos cavitados, como el segmento intestinal. ¿Ya? Y esto se debe principalmente a la composición hídrica que tienen los elementos macizos, que en este caso el hígado, aunque el hígado tiene eh, una mayor precesión, procesa más rápido que el riñón. ¿Y por qué procesa más rápido que el riñón? A todo esto echémosle una mirada molecular a los órganos. Bueno, el riñón igual trabaja con elementos que son más hídricos y el hígado trabaja con distintos elementos que son un poquito más proteicos de rápida precesión. ¿Y por qué?
¿Cuál es la función del hígado? Hay muchas. Filtrar, filtrar, exportar y almacenar glucosa, por ejemplo. Ya, trabaja con la glucosa. Sí. Por lo tanto, ¿cuál es la función del hepatocito, que es la célula que conforma el hígado? ¿Cuál es el organelo que más desarrollado presenta el hepatocito? Para cumplir esa función, el trabajo con la glucosa, bueno, y otros elementos también, toxina, lípidos, etcétera. Me encantan estas preguntas porque nos llevan al primer año de carrera. Sí. Em, El retículo endoplasmático rugoso. ¿Y qué eso, hay en el sí. retículo endoplasmático rugoso? ¿Por qué se llamará Eh, rugoso? ah, Porque tiene los ribosomas para la síntesis proteica de exportación. ¿Y por qué vamos a producir proteínas? Porque estas proteínas son enzimas que catalizan las cadenas de glucosa. ujú, Y estas se van a almacenar como primer mecanismo de almacenaje para uso inmediato. Recuerde que la sangre tiene cierto nivel de glucosa, por eso nosotros podemos medir la glucosa en sangre. Pero además, cuando nos comemos esas cositas ricas de más, aparte de estar circular en el torrente sanguíneo, el resto queda almacenada en el hígado, listas para poder ser consumidas, ¿cierto? Y cuando ya el hígado cacha que no vamos a ocupar esta cantidad de glucosa, la empieza a unir con el glicerol, ¿cierto? Y transporta estas moléculas grandes a los músculos. Y si en el músculo no lo logra utilizar, se va a la bodega principal, que es el rollito regalón que todos tenemos. Entonces, el hígado cumple muchas funciones. Hay otro órgano también que tiene una precisión rápida, que es el páncreas. ujú. De hecho, si nosotros miramos acá, bueno, este no es el mejor ejemplo, pero si se fija, el páncreas tiene una señal más baja Ujú. a diferencia del riñón. ¿Se alcanza a ver la diferencia, no? Sí, sí. ¿Y a qué se debe eso? Vamos a ver, Daniel. Ahí. ¿A qué se deberá ese cambio de señal? Porque el hígado responde de la misma manera que el páncreas. El riñón brilla más en el T2 que el hígado, y el riñón brilla más que el páncreas. Ahí tenemos el páncreas, parte del cuerpo del páncreas. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la función del páncreas? Tiene función endocrina y exocrina. Tiene función endocrina y exocrina. ¿Y cuál es la función endocrina y exocrina? La, la La más exocrina. básica, la exocrina. Ya hablemos de la exocrina, que es la más rápida. em, es lo que tenía que ver con el tema de los... eh, Hay unas hormonas los... que andan por ahí. Sí. ¿Cuáles No, son? no me acuerdo el nombre. Ah, la insulina y el glucagón. Eso. Son mismitos, ¿cierto? Sí. Y las endocrinas producen enzimas que ayudan a que en su grupo, junto con la vía biliar, se conglomeren, ¿cierto? A través de el conducto pancreático, más pirulimente conocido como el conducto de Wilson, que poco se alcanza a ver, pero ahí está, ¿cierto? Y estos van a desembocar toda esta información endocrina del páncreas, ¿cierto? Y la que produce la vía biliar, desembocan en la ampolla de Barrett, ¿cierto? Que corresponde al segundo segmento del duodeno. Ya. Y bueno, para que hablar de los riñones, que la función del riñón
filtrar la orina, ¿cierto? Tiene el complejo glomerular y tiene dos capas parenquimatosas, la corteza y la médula, ¿cierto? Sí. Y tenemos el vaso. ¿Cuál es la función del vaso? Tiene. Porque el vaso en general no mete mucha bulla, pero cuando le da los galgos, da muchos problemas. Es calladito, es de eso como los amiguitos calladitos, pero cuando hablan, dejan la escoba. Me cae bien el vaso. Tiene lo suyo. Es buena onda el vaso. ¿Cuál es la función del vaso? Ahí lo pillo en el Me examen de pilló. título. ¿Cuál es la función del Sí. O Funciones sea, hematopoyéticas, de son- almacenamiento o de finite. Ahí van a morir las células. Entonces, el vaso, habitualmente cuando tenemos estrés metabólico, hematopoyético, también suele verse afectado. Cuando hay inmunocompromiso y otras patologías de esas categorías, se produce esplenomegalia. Y, como le dije a los chiquillos, los órganos siempre tienen mejores amigos. Por ejemplo, el vaso es mejor amigo del hígado. Entonces, cuando el hígado empieza a fallar, que un caballito de feria del hígado, el vaso le empieza a hacer segunda. Y lo mismo con el riñón. El riñón tiene de mejor amigo el corazón. Por eso cuando el corazón falla, los riñones fallan. Y al revés, pues, cuando el riñón falla, el corazón también empieza a fallar. ¿Y por qué el riñón empieza a fallar cuando el corazón falla? Por un sombrerito que tiene arriba del riñón. ¿Cómo se llaman esos sombreritos? ¿Te has la puesto? glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal. ¿Y cuál es la función de la glándula suprarrenal? Producir cortisol. Mantenernos en alerta en el eje tálamo hipotalámico. Sí. Y produce otra hormona que también Em, regula el tálamo hipotálamo. De hecho, el complejo SARA, el retículo ascendente, el complejo reticular ascendente, está metido ahí, en el sistema límbico y reticular. ¿Qué otra hormona produce? La no, aldosterona. ah, me ha pasado Y muchas la veces que me sé la respuesta, pero no se la digo porque digo, no, no es de, no es esa. moraleja, sí sé que es lo peor que puede pasar. ¿Qué quede grabado? La cabeza de Sí. pescado, que estamos hablando. No va a pasar nada porque diga algo que esté fuera de rango. Y por eso, estas glándulas en general en el pelo se ven oscuritas, se ven hipointensas, porque el cortisol tiene un mecanismo lipídico, ¿cierto? Y cuando hay tumores en esas lesiones, habitualmente tienen composición grasa. Por eso es importante evaluarlas en los CO2 y en los C1. Entonces, se fija, bueno, el tema vascular lo podemos ver mejor por escáner, lejos es la modalidad de estudio. Así que los órganos macizos en general son muy útiles visualizarlos en el T2. Ahora, ya pasamos del T2 estándar a ocupar un T2 con técnica de saturación grasa. ¿Qué tipo de saturación grasa nosotros vamos a ocupar en este tipo de imagen? Eh, espectral, idealmente tiene que ser la técnica SPIR, ¿Y por qué? porque a pesar de que sea un FOB amplio, se descarta STIR por el tiempo de adquisición de esta. FATSAT también queda descartada por el tipo de FOB que estamos trabajando. Y Spire queda descartada por lo mismo, por el tiempo de adquisición y además por el sal extra que se le agrega al paciente. Exactamente. De hecho, el pasaje ha descartado porque su angulación no llega a la señal del aire. También. Y en cambio el SPIR sí. Sí. Ahora, eso es un factor importante. ¿Por qué? Porque yo necesito aumentar significativamente la interfase contraste. Ya tengo una imagen sin contraste, o sea, sin saturación grasa, que el T2 Singleton. Y este me permite estudiar principalmente morfología. No es que no vaya a ver las patologías, pero sí puedo estudiar significativamente la anatomía Mm. y las señales de mis órganos macizos. Ahora, ya que esta es la única imagen que me va a entregar información morfológica,
a diferencia de las que le siguen, ¿qué patologías son las de mayor recurrencia en los protocolos de abdomen? Así, muy a lo general, no con nombre y apellido. Procesos en general, Las patologías tumorales, ¿ya? la inflamatoria e infecciosa. Ujú, exactamente. Y obviamente todo lo que conlleva una Ujú. infección, componente proteico, componente feroso, ¿cierto? Necrótico y todas las derivadas ligantes que puedan producirse de ese proceso, tanto tumoral como infeccioso. Entonces, esta imagen ya no es morfológica, es patológica. ¿Y qué busco acá exactamente? Mm. Vamos, yo sé que lo saben, no lo quiero decir. O sea, es que no entendí muy bien la pregunta, no como hacia Por- dónde porque apunta. acá busco morfología, Sí, principalmente. sí. Pero acá que busco, En esa busca principalmente patología y resaltar el contenido acuoso de esta anulando la señal de la grasa. ya, busco patologías acuosas. Las tumorales son acuosas, las inflamaciones infecciosas son acuosas. Sí. Pero solamente con eso nos quedamos. ¿Qué logro al aumentar la interfase de contraste en un T2 pasado? Ah, la diferenciación de la inflamación de la infección. Yo aquí puedo saber si esto que está brillando acá, por ejemplo, esta zona, tiene componente ligante o no. Porque si está ligante, hay elementos radicalizados. Y si hay elementos radicalizados, es porque está pasando algo más que solo una inflamación. Puede que estemos en un contexto infeccioso o tumoral. Entonces, el T2 con saturación grasa, idealmente de inversión-recuperación espectral, me permite ver elementos acuosos que precesen rápido versus los más lentos, que son los limpios en el fondo, diciéndolo coloquialmente, versus los más rápidos, que son elementos ligantes, son elementos sucios. Y al ser un elemento sucio, ya tengo que pensar o en tumoral o en infeccioso, automáticamente. ¿Ya? ¿Dudas, consultas respecto a eso? No, todo claro Perfecto. con respecto. Sí. Súper. Vámonos ahora a una de mis imágenes hermosas y maravillosas, que es el de fuera de fase. Mm. El dentro fuera de fase. ¿Qué busco en el dentro fuera de fase? Principalmente enfermedades de depósito mediante la evaluación de agua y grasa dentro del mismo boxeo. Me aprovecho del chemical shift. ¿Y qué chemical shift es el que estamos viendo acá, el de primer orden o el de segundo orden? De segundo orden. De segundo orden. Acá yo lo quiero corregir o lo quiero mantener. Se quiere mantener. Exactamente. Y a diferencia del de primer orden, que ¿en qué dirección se ve solamente? En frecuencia. En frecuencia. Acá lo veo en fase frecuencia. Por eso veo todos los bordes de todos los órganos bien pintaditos de negro, porque los voxeles tienen proporciones iguales de agua y grasa dentro de ese mismo sistema. Entonces, nos vamos a encontrar que entre la grasa peritoneal y los órganos macizos que tienen un componente de agua importante, nos vamos a encontrar con este artefacto. Por lo tanto, este artefacto me ayuda a pesquisar patologías de cierta recurrencia, como cuáles. Eh, las de depósito que anteriormente serían esteatosis y hemocromatosis. Exactamente, los depósitos de hierro y los depósitos de grasa. ¿Dónde voy a ver los depósitos de grasa? En el En el fuera de hierro. fase. Ah. ¿Y dónde voy a ver los depósitos de hierro? ¿En fase o fuera de fase? Em, oye, Bien, dígalo.
¿Sí lo sabes? En fase. En fase. El hierro lo veo en fase y la grasa la veo fuera de fase. ¿Ya? Porque en el fondo el chemical tree corrige, o sea, es un error de agua y grasa, pero no de hierro. Entonces el hierro lo voy a ver en fase. Ahora, la fase también la puedo pesquisar como primera línea, porque después ocupo el T1 incoherente con saturación grasa, ¿cierto? Ahí no lo voy a poner. Vamos a poner la fase más grande. Todas estas imágenes son incoherentes. La diferencia está en que una es fase, la otra es fuera de fase, y esta tiene fasa. Pero en esta y en esta imagen, yo puedo ver otras patologías, aparte de las que hablamos, de la esteatosis y los depósitos de hierro. ¿Qué otras patologías puedo ver? Hemorragia en estado subagudo y Hemorragias, componente seroso. componentes serosos y componentes proteicos libres, que es propio de algunos procesos infecciosos, sobre todo del páncreas, porque libera mucho radical proteico, producto de la función que tiene, ¿cierto? El hígado también tiene funciones de exportación proteica, por lo tanto un absceso hepático o un proceso tumoral de importancia también va a producir componente proteico, ¿cierto? Muy bien. ¿Y dónde se ve más acentuado? Obviamente en el T1 con técnica saturación grasa, que al tener la técnica saturación grasa aumenta significativamente la interfase de contraste y puede aumentar el desfase, ¿cierto?, de señales entre estos elementos y el componente acuoso. ¿Ya? ¿Dudas, consultas respecto a lo que ya clínica del dentro y fuera de fase? No. Ay, perdón. No. Bien, vamos ahora con mi secuencia favorita. Difusión. La difusión, ¿qué utilidad tiene acá? Muy importante la difusión. Sí. Profe, aquí en difusión tengo dudas con respecto a el factor B de la imagen. Ujú. O- eh, ¿Siempre se va a hablar el que tenga mayor factor B o es como al ojo de... Es lo ideal. Ya. Siempre vamos a mirar el factor B más alto porque es donde yo tengo mayor interfase entre la función que tiene la difusión, entre discernir entre la restricción del agua que se encuentre intracelular versus la restricción de agua extracelular. Entonces, en el factor B más alto, yo ya no veo tanta anatomía como si estuviera en factores B más bajos, por ejemplo acá. Ujú. La interfase de contraste entre aquello que brilla en virtud del parénquima en un factor B0, no lo voy a poder diferenciar bien porque tanto los elementos acuosos van a brillar, ¿cierto? Los circundantes, o con restricción parcial, porque todos los tejidos tienen restricción parcial. Lo que pasa es que los tumores y las isquemias, a nivel cerebral, por ejemplo, la isquemia, restringen más que el tejido en caracteres normales. Pero si yo voy a factores B más altos, aquí sí puedo aumentar la interfase de contraste entre lo que restringe intracelularmente versus el parénquima normal, que, claro, restringe, pero no es tan exacerbada como los patrones patológicos que vemos en discusión, que son la pesquisa de tumores que restringen agua intracelular, las isquemias, que no se dan en su totalidad acá, puede que dé algún infarto por algo en particular, pero eso lo podemos ver más en neuros, o por la presencia de abscesos versus los quistes. Entonces, como son patologías de ciertas frecuencias, sobre todo los tumores, los abscesos y los quistes, ¿quién me va a dar el tono final de esto? ¿Quién me va a decir si realmente esto es lo que estoy viendo que brilla en difusión, es un tumor o un quiste o abscesos? El mapa de ese. El mapa ese, ¿cierto? Sí. Y el mapa de C no es más que la cuantificación exponencial de matemáticas de todos los factores B y por lo tanto me entrega un factor de coeficiente, que tanto se mueve esa agua. Por lo tanto, en los tumores en difusión B alto, ¿cómo se ven respecto al parénquima normal?
Hiperintenso. Los abscesos respecto al parénquima normal, ¿cómo se ven? Hiperintenso también. Y los quistes, en virtud También, del parénquima, ¿cómo se ven? Hiperintenso. sí. Y hasta ahí llegué. Pero en el mapa de C, el tumor, en el mapa de C, ¿cómo se ve respecto al parénquima? Ese se ve hipointenso. El absceso, en virtud del parénquima, ¿cómo se ve? Hiperintenso. Y el quiste. Hiperintenso también. Entonces, si yo quiero analizar esta lesión que estoy viendo acá, perdón, versus en el mapa de C, Ujú. ¿qué será? Tiene características más tumorales que las otras lesiones que hablamos. Porque la lesión en el mapa de C versus el parénquima local tiende a caer significativamente la señal versus el parénquima adyacente. Ujú. Por eso, por ejemplo, en este caso que estamos viendo en imágenes, es más probable que esto tenga un compromiso tumoral. Y es la importancia que tiene la difusión al compararlas con el T2, con técnica de saturación grasa. Porque si se fija, la preponderación que se ocupa para el protocolo de abdomen tiende a ser el T2 por el contenido opuesto de la escultura. Pero una información me entrega información distinta, va a la redundancia, respecto a la otra. Y si se fija, las tres son T2. Y creo que por eso entró en el conflicto de que todo decía lo mismo, pero en verdad no dice todo lo mismo. Porque acá yo puedo saber qué está ligante y qué no, y hasta ahí llegué. No sé más. No sé si eso que tiene agua es tumor, es absceso, es quiste o tiene contenido heterogéneo el quiste. No lo sé, pero sí lo puedo saber con la inyección, porque la difusión tiene utilidad metabólica. Cómo se comporta esa estructura acuosa. Si ese movimiento está restringido desde el extracelular o desde el intracelular. Y así puedo complementar la interfase de contraste que me permite saber si es ligante o no, y eso conlleva a que pueda generar deducciones de la problemática patológica, si está en una fase activa o está en una fase crónica, dependiendo de qué tanto ligante tiene ese componente acuoso. ¿Se entiende, Felipito? Sí, ¿Dudas, consultas hasta acá? Porque técnicamente nosotros llegamos hasta la difusión con lo que respecta a imágenes sin medio de contraste. Ya vimos todas las utilidades clínicas de cada una de ellas. no, perdón. Quedó ¿No? todo clarito. Clarito como el agua. Estupendillo. Vamos a las imágenes con contraste. Las imágenes con medio de contraste ya dijimos que son secuencias gradientes incoherentes, ¿cierto? Y además tienen técnica de saturación grasa para aumentar la interfaz de contraste tras la administración. Pero antes de administrar medio de contraste, ¿qué tengo que hacer? La fase de máscara. La fase máscara. La fase máscara, aparte de ser la precursora para generar la interfase de contraste entre lo que va a captar contraste y lo que no, el, me permite ver otras patologías que vimos anteriormente, como eran, ¿qué cosa? La de tipo hemorrágico en estadio subagudo. ¿Ya? Y componente seroso y proteico. Seroso y proteico, ¿cierto? Y en caso de que yo vea hallazgos de hiperseñal en el dentro y fuera de fase, con la técnica de saturación grasa, al ser específica la grasa, yo puedo especificar si eso tiene un perfil graso o no. Y ahí puedo segregar en que efectivamente es hemático, o es proteico, ¿cierto? O es seroso, heterogéneo, y la composición molecular de precisión invariable, específicamente, ¿no? Y después vamos a las distintas imágenes con medio contraste. ¿Cuál es la dinámica de inyección para esta modalidad? ¿Qué instrucción le debo de dar al técnico para este tipo de examen? ¿Qué fase, qué forma de inyección tiene? Tiene dinámica. Dinámica, ¿cierto? Y al ser dinámica, está compuesta por fases. Sí. Perdón. ¿Qué fase tiene? Tiene fase arterial, fase Ujú, portal, equilibrio ujú. y eliminación. Exactamente, ¿cierto? La fase arterial me va a generar una impregnación, principalmente de componente arterial,
y por lo tanto va a dar señal a aquellas estructuras que tengan este comportamiento más arterial. ¿A cuántos segundos lanza el arterial? 15 de 20 segundos. El portovenoso, Al 50 minutos, equilibrio de 2 a 3 minutos. y eliminación A los 5 minutos. a los 5 minutos. Hay algunos centros que no hacen la eliminación, se quedan hasta el equilibrio, donde ya pueden haber los primeros bosquejos de eliminación de contraste en la pelvis renal. ¿Ya? En cualquiera de sus formas, la arterial genera los rasgos típicos, habituales en pacientes sanos, es que la corteza con el perfil medular renal se ven, perdón, claramente diferenciados. Esto puede darse o no, va a depender de la función renal del paciente. Pero el que sí o sí nos va a ayudar a caracterizar si es arterial o no No sé. es el vaso. Porque ¿cuál es el perfil habitual del vaso? ¿Y a qué se debe ese perfil? No entiendo lo que se refiere con perfil, profe, la verdad. Porque si se Como... fijan, el vaso no es lo mismo en su fase arterial Ujú. que en su parte portovenosa que en su fase de eliminación. Si se fijan, tiene conducta de impregnación distinta. Sí. Pasa de a B y después a C. Se refiere como al patrón atigrado que presenta la... Ah, era eso. En la fase arterial. ¿A qué se deberá esto? Em, Ah, no, pues, chicos. ¿A qué mm, se deberá esto? ¿Por qué me tengo que confiar más en el vaso que en el riñón? la función renal puede estar alterada en los pacientes. Sí, pues la función renal puede estar alterada en los pacientes y por lo tanto la conducta de impregnación parenquimatosa va a variar. Ujú. ¿Pero el vaso varía o no varía? No varía, No. aunque esté aumentado de tamaño. Es muy raro que el Ah, vaso presente alguna patología explícita. Por eso le decía que el vaso es súper calladito, es como esos amiguitos que siempre están callados, pero cuando hablan, déjala en barra. El vaso es algo similar. Cuando se enferma, déjala en barra. Entonces, más que el perfil de impregnación renal, tenemos que confiarnos y visualizar si la fase está correctamente realizada, es cuando veo el efecto antigrado por los componentes que tiene el vaso, los parenquimas, este duplex entre el blanco y el rojo, la pulpa blanca, la pulpa roja, ¿cierto? Y a medida que van pasando los segundos, la impregnación se va haciendo más homogénea. Y eso me permite saber en qué fase estoy, si en fase parenquimatosa, que ya se pierde este efecto atigrado, que sí logro ver en la fase arterial, y ya en las equilibrios y eliminación ya el vaso mantiene una homogeneidad de la impregnación, más que el riñón. Este paciente tiene un riñón sano, por eso se comporta de esta forma, en donde la corteza renal capta en su primera instancia la fase arterial, pero a medida que voy pasando a la fase parenquimatosa y después la de equilibrio, este perfil va captando. Eso es un paciente ideal, que es el caso que estamos viendo, pero no siempre va a ser así. Va a depender de la función renal del paciente. Más otras variables que también varían. El hígado del caballito de batalla, y siempre está la lucha, entonces puede que haya variables en su captación. Acá también se ve un claro ejemplo.
en donde en este escenario, por las dimensiones del tumor, porque es gordote, ¿cierto? Sí. No, hay variables de señal. De hecho, el parénquima tiene un comportamiento asimétrico de acuerdo al segmento anatómico en donde el tumor es afectante, a diferencia del parenquimatoso en donde ya hay una impregnación homogénea. Va a depender de la patología que estemos evaluando si es que tiene afección hepática. ¿Ya? ¿Dudas, consultas respecto a las fases dinámicas? No, Manuel, profe, todo, ¿No? todo claro. ¿Todo clarito? Sí. Y nos quedan las últimas imágenes que son las colangios. ¿Para qué voy a ocupar las colangios? Evaluar la viabilidad. Por lo tanto, ¿qué gran cualidad tiene a diferencia de toda la otra secuencia que habíamos visto? Están en un T2 pesado. El sangre de los pesados, ¿cierto? Y habíamos dicho que ocupábamos estas dos imágenes que son el radial y el volumétrico. El objetivo, ver el interior de la viabilidad, ¿cierto? No me queda de otra, porque es lo que te da más señal. Tiende a verse hiperintenso en el T2. Pero ojo, ¿cuál es la composición o de qué está conformado este líquido? La bilis. ¿Cuál es la composición molecular de la bilis? Oh. Que por eso da problemas después. Aparte de tener agua, que tiene un alto porcentaje de agua, por eso lo vemos en el T2. ¿Qué más tienes? La regla de los 3 segundos. No, profe, no. Tienes sales, tienes cristales, principalmente Sí. hidroxiapatita de calcio, ¿cierto? Y también tiene colesterol. Entonces, ¿qué pasa cuando la pobre vesícula está todo el día, dale que dale, sacando bilis? No deja que se recupere el componente acuoso. Porque esto igual no sé si sea el mejor ejemplo, pero es como tener mayonesa en un pote. Si todo el día estoy sacando mayonesa, en algún momento va a quedar un residual y no voy a recuperar. Lo mismo pasa con la vesícula. La vesícula tiene, usted o conoce los desmaquillantes, yo creo que las chiquillas, cuando vea la Sofi, me va a hacer todo el sentido del mundo. Los desmaquillantes, para sacar la pintura, por ejemplo, la máscara de pestañas, tienen un componente acuoso y tienen un componente graso. Y de hecho se diferencian las capas. No sé si se ha dado la oportunidad de ver eso en las cosméticas, en las farmacias. Sí, sí, sí. La he tocado. Sé que están como grafita. Entonces, si yo ocupo solo el componente acuoso, ¿qué va a quedar como remanente? El componente graso. El componente graso. Entonces, si estoy todo el día dándole, apretando la vesícula, comiendo grasa, comiendo carbohidratos, ciertos elementos que necesitan degradación, ¿cierto? Por las enzimas que se producen para este proceso, dejo dentro de la vesícula mucho contenido graso y mucho contenido de sal. Y si yo uno la grasa con la sal, ¿qué empieza a pasar? ¿Qué patología empieza a formarse? Los cálculos. Y antes del cálculo, ¿qué nace? Ah. El barro biliar. Ah, sí. Y el barro biliar, cuando decanta por mucho tiempo, empieza a solidificarse. Y ahí empiezan a aparecer los primeros bosquejos de cálculo. Entonces el cálculo inicialmente tiene un alto componente graso. Y a medida que se va deshidratando, porque obviamente no hay agua que se recupere, o sea, dándole ahí, apretando la vesícula todo el día, obvio que se deshidrata estos cristales y empiezan a solidificarse, calcificarse. Y son los precursores de los cálculos. Que lo conozco. Entonces, moraleja, no hay que comer tantas grasas, ni tantos carbohidratos, para no Claro. estresar tanto a la vesícula. Hacer ayuno hace muy bien. 16 horas está bien.
la vesícula lo va a agradecer. Por eso nuestras antiguas civilizaciones no se enfermaban de cálculo, pues, que hacían ayuno de manera recurrente. Ya. Entonces, para mejorar la técnica, tenemos un conflicto, porque el colédoco y el pancreático desembocan en el váter, y el váter está en la segunda porción del duodeno, y el duodeno tiene señal por el cubo Sí. gástrico, al igual que la cámara gástrica. De hecho, se logra ver acá, ¿cierto? Sobre todo en las imágenes potenciadas en T2, tenemos señal en el estómago, aunque no le damos agua al paciente, igual da señal. Y parte del segmento duodenal también da señal. Entonces, ¿qué hacemos para mejorar la imagen? El, el shot de medio de contraste. Que lo veo Shot de en medio Plano. contraste, ¿cierto? Sí. Y el contraste en el T1, ¿cómo se ve? Hiper intenso. Y en el T2, ¿cómo lo vamos a ver? Hipo intenso. Entonces logramos la magia de tapar la señal del duodeno y del cuerpo gástrico para exacerbar el patrón acuoso de la vía biliar, ¿cierto? Y así nosotros vamos a obtener nuestras imágenes hermosas, maravillosas que estamos viendo acá. La imagen que tenemos aquí es una imagen radial, ¿cierto? Y creo que en este caso, si teníamos las imágenes radiales, sí, Sí, teníamos las estaban imágenes las radiales. dos. Acá tenemos nuestras imágenes radiales, que si bien es cierto, pareciera que fuera tridimensional, pero no es tridimensional porque el grosor de corte de las radiales es muy amplio, es de 8 a 10 milímetros. Entonces pareciera que la viabilidad se ve tridimensional, pero no es así. Estas ganan mucho en interfase de contraste, pero no son tan eficientes en la espacial. Por eso, estas siempre tienen que venir acompañadas de la imagen volumétrica, ¿cierto? No, esta no es la volumétrica, aquí está la otra. La volumétrica, que aquí sí podemos ver un alto detalle, sobre todo en las ramas periféricas hepáticas de la vía biliar, lo que hace que sea mucho más dinámico de trabajar al momento de ver cálculos que estén impactando, ¿cierto?, algún segmento y esté generado por consecuencia de la atracción de la vía biliar, o conflictos en zonas de intersección, que el cístico, el colédoco, o la intersección entre el colédoco y el Wills. ¿Ya? Pero eso lo ve el radiólogo con mayor detalle, sobre todo con el uso del MPR. Ya estaríamos. Y ese es todo el protocolo de abdomen. ¿Lo había analizado así, Felipito? No tan a fondo, la profe. Qué bueno que hicimos este repaso entonces. Y así aprovecho de dejar esta clase para los chiquillos que es más dos veces. Eso. ¿Alguna duda, consulta, Felipito? Mm, Para dar cierre a esta sesión, no, en verdad, profe. ¿no? No. Bueno, igual cualquier duda me la deja en el chat y ya la próxima semana voy a ver si nos podemos conectar el miércoles. No, el martes. En la mañanita y así aprovechamos de que usted pueda oficialmente tener la sesión de pelvic antes de Sí. las 48 horas antes de su examen. El martes, profe, porque la otra vez me lo El mandaron jueves, sí, pues el jueves. Me lo mandaron el martes como a las 10 si no me equivoco. yo de la mañana. Sí. Sí, pero igual podríamos juntarnos a las 8 de la mañana y ahí Ah, estaríamos ya. dentro del criterio. Ya. Ahí estamos con las 48 horas, justitas, justitas. Eso, Sí, porque ni idea qué examen, yo a veces lo saco así nomás, al ojo. Así que ni idea qué examen le va a tocar. Por lo mismo, pues, uf. para no generar conflictos de interés. Mm. Ah, profe, aquí una duda. En caso de que hubiese un elemento de osteosíntesis en esta región, el examen se priorizaría otra modalidad. Ay, sí, la verdad es que Sí. sí. Porque Por, como son secuencias muy rápidas sí, y tenemos un segmento importante que rondea la secuencia gradiente, como vimos sí. en la división acá, que claro, las single shot las puedo capear, Ujú. pero las gradientes no hay forma, Sí, ni una. todos mueren. Suelen pasar con las sondas nasoyeyunales que tienen un receptor que queda en el duodeno, o sea, en el yeyuno y que es metálico y genera así una imagen. Entonces no se ve nada. Y muere el protocolo. Muere la difusión, muere la incoherente, muere las fases dinámicas, no se ve nada. Sí. Entonces ahí hay que cambiar la modalidad imagenológica. Ahora, si hay una osteosíntesis que está, por ejemplo, en la cadera, no afecta. Si está a lo mejor en una zona con un receptor metálico externo,
puede que a lo mejor lo podamos salvar, dependiendo de lo que queramos estudiar. Pero tiene que estar muy a la periferia para que no genere interferencias directas. Pero aún así, los artefactos son muy grandes. Mm, Buena pregunta. sí. ¿Alguna otra Y bueno, preguntita? la duda de la Sofi, que no sé si las va a responder ahora o las responde. Respondámosla al tiro. La Sofi dijo, tengo dudas sobre la consideración en el uso de medio de contraste en las pacientes con función glomerular baja. Buena pregunta, y de hecho he soltado esta pregunta con las visitas de los chiquillos a campos clínicos, porque en algunos centros médicos están inyectando medio de contraste con función glomerular mediana 30. Ahora, la guía ACR, la última, la de 2024, dice que los efectos asociados a la administración a funciones glomerulares menor a 30 son despreciables. O sea, hay muy pocos casos reportados. Pero esto puede ser también por falta de reportes, porque no todos van a reportar realmente los efectos asociados, y la exposición a la fibrosis del sistema nefrológico también es muy tardía. Empieza a exponerse a la finalización de los 3 meses. Entonces, mi consejo es que sigamos con la metodología vieja escuela, tener consideración de administración siempre y cuando sea superior a 30, no sea insuficiencia renal declarado con hemodiálisis, ni tampoco que sea trasplantado renal. Y en aquellos pacientes que son monorrenos, tomar exclusivamente la creatinina la más reciente para poder sacar una buena función renal, la más reciente de acuerdo a las condiciones metabólicas. ¿Por qué? Porque si no hay casos reportados, no significa que no vaya a pasar nada. Y considerar también que el medio de contraste está comprobado desde el año 2018 que traspasa la barrera hematocefálica en condiciones normales y hay depósito de gadolinio a largo plazo en los núcleos de la base. Esto está confirmado en post-mortem, en biopsias post-mortem, en pacientes adultos y en pacientes pediátricos. Entonces, si podemos prevenir la administración de medio de contraste en pacientes críticos, que los que acabo de mencionar, hagámoslo. ¿Ya? Pero eso no significa que no pueda pasar a comité de ética frente a algún diagnóstico en particular. Pero esas decisiones no se toman solas, no se toman a una persona, ni a dos, ni el médico tratante, ni el tecnólogo pueden tomarlas. A veces necesitamos un grupo de profesionales que tomen esta premisa para decidir en base a los riesgos-beneficios que pueda presentar el caso. Por eso es importante tener siempre a mano el comité de ética frente a conductas críticas como si decidir la administración de medio de contraste. Eso lo vivo por experiencia propia. A veces no se puede tomar sola esa decisión, ¿ya? ¿Y qué secuencias se pueden aplicar como complementarias que no van a ser las mismas, que van a aportar las imágenes con medio de contraste porque no las vamos a poder reemplazar claramente? Son las secuencias balance. Las balance, como bien recuerdan la física, tienen una zona de desfase total. No tienen pausas entre la aplicación de la variante. Por lo tanto, el artefacto de flujo casi no se expresa cuando son imágenes 2D. En las 3D y en las fases mecánicas, o sea, en las imágenes cine, sí se expresa el flujo en las balance, pero cuando son 2D no se expresa. Por lo tanto, se ven bastante homogénea la señal de los vasos. A ver si encuentro una imagen balance 2D, por lo que son muy útiles tanto en plano coronal como en plano axial para caracterizar la homogeneización y las paredes de vaso en estos grandes vasos que sí son útiles ver en abdomen porque son muy grandes. De hecho, las balas son las útiles en morfología de pared cardíaca, en los protocolos de cardio. Y este mismo principio lo podemos ocupar para caracterizar el componente vascular de una forma parcial, porque jamás vamos a poder evaluar como si lo hace la administración de un medio de contraste, pero son muy útiles en caracterizar las señales, en este caso, para ver paredes y homogenización. No tengo una imagen vascular, pero sí tengo una cardio, así que este mismo principio se ve bastante bien para poder caracterizar la estructura de la pared, como les decía, y de la señal, la homogenización de la señal. Más allá de eso, no podemos evaluar, pero sí nos puede acercar en un diagnóstico precoz de las consideraciones vasculares que se podrían presentar en caso de trombo o invasiones tumorales a los grandes vasos, que también lo he visto bastante, y que la balance nos podría aportar información significativa.
Espero haber respondido eso, Sofía. Y Felipito, ¿le queda alguna duda?